Hola, en este video vamos a hablar acerca de la resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica es una propiedad intrínseca a los materiales que mide el grado de oposición que ofrece una resistencia eléctrica. La resistividad eléctrica es inversamente proporcional a la conductividad eléctrica. Los materiales con alta conductividad eléctrica tienen baja resistividad y viceversa, los materiales no conductores tienen una alta resistividad eléctrica. En el ejemplo que se muestra en la lámina, nos dice que tenemos una resistencia de 1,5 ohm y está fabricada de alambre de cobre. Los alambres de cobre son materiales óhmicos, o sea, que cumplen con la ley de Ohm. Este alambre de cobre tiene 0,18 milímetros de radio y su resistividad del cobre es 1,7 por 10 a la menos 8 ohm por metro, que es la unidad de la resistividad. Este valor habitualmente se da en tablas. Nos pide determinar la longitud. Este es el término de instrucción. El término de instrucción es determine la longitud del alambre de cobre que se usó para hacer la resistencia. Nosotros sabemos que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del alambre e inversamente proporcional al área de su sección transversal, al área de la sección transversal. Teniendo en cuenta que la sección transversal es un círculo, su área sería pi por el radio al cuadrado. Esa sería el área de la sección transversal. Entonces, como nos pide calcular la longitud, vamos a despejar de esta relación, vamos a despejar la longitud, y esta longitud vendría a ser igual al producto de la resistencia por el área de la sección transversal, que sería pi por r al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Esto sobre la resistividad. Rho viene a ser la resistividad, en este caso, del cobre. Entonces nos quedaría solamente reemplazar. Esta longitud sería igual a la resistencia, que es 1,5. 1,5 ohm. Ya lo tenemos en el sistema internacional. Por pi. Yo utilizo frecuentemente el valor de pi como 22 sétimos para tratar de simplificarlo, ¿no? En caso de no usar calculadora. Por el radio al cuadrado. El radio es 0,18 milímetros, o sea, sería 18 sobre 100. 18 sobre 100 es 18 por 10 a la menos 2, pero un milímetro es 10 a la menos 3 metros, entonces 18 por 10 a la menos 2 y por 10 a la menos 3 sería 18 por 10 a la menos 5. Y esto estaría elevado al cuadrado. Todo eso sobre la resistividad, que es 1,7 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8. Lo que nos queda hacer es operar matemáticamente, hacer operaciones matemáticas. A ver, acá tendríamos 1,5 por 22. 1,5 por 22 sería igual a 33. 33 sobre 7. 18 al cuadrado es 324.
324. Y 10 a la menos 5 al cuadrado es 10 a la menos 10. Acá arriba en el numerador vamos a tener 10 a la menos 10. Abajo en el denominador tendríamos este 7 que va a multiplicar a 1,7 y eso nos daría 11,9. 11,9 por 10 a la menos 8. El 10 a la menos 8 al pasar al numerador pasaría como 10 a la octava. 10 a la octava por 10 a la menos 10 es 10 a la menos 2. O sea, 324 por 10 a la menos 2, eso nos debe salir 3,24. 3,24. Por 33 y sobre 11, sobre 11,9. 11,9. Entonces, al hacer esta operación 3,24 que salió de multiplicar 324 por 10 a la menos 2, 3,24 por 33 entre 11,9, esa longitud más o menos nos va a salir en el sistema internacional aproximadamente 9 metros. Y esta sería la estimación, la aproximación a esta longitud. En la siguiente pregunta, en el siguiente punto nos dice lo siguiente, que si el fabricante de la resistencia en el problema anterior nos garantiza que la resistencia está dentro del 10% de tolerancia, ¿no? Esta es una tolerancia, el 10% de confiabilidad de 1,5. El 10% de 1,5 quiere decir que esta resistencia, la resistencia lo podemos expresar como el mejor valor de estimación, que es 1,5, más menos su tolerancia, pues, ¿no? La tolerancia o el error absoluto. El 10% de 1,5 sería 0,15. 0,15. Quiere decir que esta resistencia como máximo puede ser 1,65 ohm máximo y como mínimo, este es ohm, que es la unidad de la resistencia, y como mínimo sería 1,35 ohm. Entonces, el máximo valor que puede alcanzar es 1,65 y el mínimo valor 1,35, que esto, como nosotros sabemos, la resistencia de un resistor podría ser mayor que 1,65 siempre que la disipación de potencia supere el valor de 1,1 watts. Esto debido al efecto Joule, al efecto de la temperatura, dado que la resistencia es proporcional a la variación de temperatura, a la dilatación, ¿no? Sería la resistencia inicial, R sub 0, por 1 más alfa delta de T, que vendría a ser un coeficiente de dilatación. O sea, la resistencia va a variar con la temperatura, varía con la temperatura. Generalmente la resistencia aumenta con la temperatura. A mayor resistencia,
va a haber, a mayor resistencia, va a haber mayor disipación de potencia, ¿no? Si la disipación de la potencia es mayor que 1, este resistor se va a calentar significativamente debido al aumento de temperatura, ¿no? De su funcionamiento normal. Este aumento de temperatura, ¿qué es lo que va a causar? El aumento de temperatura va a causar un aumento en la resistencia del material, y esto va al aumentar la resistencia del material va a superar el valor máximo, que es 1,65 ohm, ¿no? Que es la tolerancia, con la tolerancia del 10%, que es precisamente lo que garantiza que solo alcance valores menores de un watts, ¿no? La garantía de que eh, de esta tolerancia de este 10% solo es válido bajo condiciones de funcionamiento específicos para disipaciones de potencia que sean menores de 1 watts. Y esto haría que se mantenga la temperatura del resistor dentro del rango que nos dan, o dentro de la tolerancia. Bueno, ahí someramente he hecho la explicación de este ítem. Al pie nos dice que demostremos que para una disipación de potencia de 1 watts, la corriente en una resistencia de 1,5 ohm es 0,82. Acá bastaría con reemplazar en esta expresión la intensidad de corriente. Bueno, no nos pide la intensidad de corriente, nos está pidiendo que la disipación de potencia, para una disipación de potencia de 1 watts, o sea, para una potencia de 1 watts y una resistencia de 1,5, esa corriente, la corriente en esa resistencia, la corriente que pasará por esa resistencia será aproximadamente 0,82 ohm. A ver, reemplazaríamos en la expresión y tendríamos que esta corriente, que se debe medir en amperios, va a ser la raíz cuadrada del cociente entre la potencia, que es 1, y está en el sistema internacional, entre 1,5, que es 3 medios. 3 medios. O sea, esto aproximadamente es la raíz cuadrada de 2 tercios. Y 2 tercios es 0,66666 y su raíz cuadrada aproximadamente es 0,81 y algo más. 81, bueno, y otros dígitos más. ¿En qué unidades? En unidades de amperio, de amperaje. Y esa sería la forma como se responde a estas dos preguntas propuestas en el examen internacional acerca de resistividad.